El marido llegó con su hijo oculto de 7 años. Y dijo: desde hoy vivirá con nosotros. La esposa aceptó. Pero después se horrorizó al descubrir que... Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El día había comenzado como cualquier otro para Amanda. El sol iluminaba suavemente la sala de estar mientras ella repasaba mentalmente las tareas pendientes de la semana. Su vida con Daniel había sido, hasta ese momento, estable. 6 años de matrimonio con momentos felices, aunque últimamente notaba cierta distancia en él, algo que atribuía al trabajo y al estrés diario. Nunca imaginó que aquel día todo cambiaría para siempre. Eran casi las 6 de la tarde cuando escuchó la puerta principal abrirse. Amanda esperaba ver a Daniel llegar con esa sonrisa despreocupada que siempre lo caracterizaba después del trabajo. Sin embargo, lo que encontró al girarse fue algo muy distinto. Daniel estaba en el umbral de la puerta, con el rostro tenso y sosteniendo la mano de un niño que apenas reconocía. «Amanda, tenemos que hablar», dijo Daniel sin rodeos, su voz seca y distante. Amanda observó al niño. Tenía unos 7 años, cabello oscuro y una expresión de desconcierto y desconfianza. El niño miraba alrededor de la casa como si estuviera en un lugar extraño, mientras sus pequeñas manos seguían aferradas a las de Daniel. «Este es Julián», continuó Daniel, manteniendo su mirada fija en Amanda. «Es mi hijo». La mente de Amanda tardó en procesar lo que acababa de escuchar. ¿Su hijo? En un instante, todo el mundo que creía conocer comenzó a desmoronarse. Sintió como si el aire se hiciera más denso, y cada palabra que Daniel pronunciaba la hundía más en una marea de confusión y shock. «Julián es el hijo que tuve en una relación antes de conocerte», explicó Daniel con un tono frío que no hacía más que aumentar la tensión en la sala. «Su madre, Marina, ha dejado el país y no puede cuidarlo. Así que, desde hoy vivirá con nosotros». Amanda sintió como si le faltara el suelo bajo los pies. A lo largo de sus 6 años de matrimonio, Daniel nunca había mencionado la existencia de un hijo. No había advertencias, no había señales. ¿Cómo era posible que hubiera mantenido algo tan importante oculto durante tanto tiempo? Sus manos temblaban levemente, pero se obligó a mantener la calma. «¿Cómo que vivirá con nosotros?», preguntó Amanda, tratando de mantener su voz firme, aunque sentía un nudo en la garganta. «Daniel, ¿por qué no me dijiste nada antes?». Daniel soltó la mano de Julián y dio un paso hacia ella. «Lo siento, Amanda. No sabía cómo contártelo. Todo fue muy repentino. Marina, ella se fue y dejó a Julián bajo mi cuidado. No tuve otra opción». Las palabras de Daniel sonaban vacías para Amanda, como si estuviera más preocupado por justificarse que por el impacto que esto tendría en su matrimonio. ¿Cómo se supone que debía procesar algo así? Un niño que nunca había conocido, un secreto que su esposo había guardado por años, y ahora, de la nada, tendría que adaptarse a una nueva realidad. Pero Amanda, siempre intentando apoyar a su esposo, respiró hondo, intentando recomponerse. Miró a Julián, quien permanecía en silencio, observando la situación con una mezcla de confusión y miedo. Era solo un niño, y aunque Amanda no sabía cómo lidiar con todo esto, entendía que Julián no tenía la culpa. «Está bien», dijo finalmente Amanda, con una voz más suave. «Tendremos que adaptarnos, pero primero necesito entender todo esto. Julián, ¿por qué no te pones cómodo? Podemos preparar algo de comer más tarde». Julián la miró con desconfianza, pero asintió lentamente. Amanda intentó sonreírle, aunque el tumulto de emociones en su interior hacía difícil mantener una expresión relajada. A medida que la tarde avanzaba, Amanda trató de seguir la rutina lo mejor que pudo, aunque el ambiente en la casa era extraño. Daniel parecía más distante que nunca, y Julián, aunque callado, no dejaba de observarla como si no supiera qué pensar de ella. Amanda se debatía entre su deseo de entender la situación y el dolor que sentía por haber sido mantenida al margen de una parte tan importante de la vida de Daniel. Esa noche,
Mientras se preparaban para dormir, Amanda no pudo aguantar más. Sabía que tenía que enfrentar a Daniel. Tenía demasiadas preguntas acumuladas. Daniel, esto no puede ser todo. ¿Qué más me estás ocultando? ¿Por qué nunca me mencionaste a Julián? Hemos estado casados 6 años. Daniel, quien ya estaba acostado en la cama, suspiró pesadamente. Sabía que esta conversación llegaría tarde o temprano. No es que quisiera ocultártelo para siempre, comenzó él, sin mirarla a los ojos. Simplemente, no sabía cómo hacerlo. Marina y yo terminamos hace mucho tiempo, y pensé que nunca tendría que hablar de esto. Pero las cosas cambiaron cuando ella decidió irse y dejarme a Julián. ¿Cómo pudiste ocultar algo tan grande?, insistió Amanda, su voz rompiéndose por momentos. No es solo un detalle. Estamos hablando de tu hijo, de una vida entera que me ocultaste. Daniel no respondió de inmediato. Había una distancia emocional en la que Amanda no reconocía, algo que la hacía sentir más sola que nunca en ese momento. Lo siento. Fue lo único que dijo finalmente, con una voz monótona que no transmitía ni arrepentimiento ni preocupación. Amanda apagó la luz, sabiendo que esa disculpa no era suficiente, que algo más profundo estaba mal. Mientras intentaba conciliar el sueño, su mente no dejaba de repetirse que su matrimonio nunca volvería a ser igual. Ahora, había un niño en la casa, un niño que representaba todos los secretos que Daniel había guardado. Julián se encontraba dormido en la habitación de invitados, y Amanda sabía que su vida cambiaría drásticamente. No había marcha atrás. Su relación con Daniel ahora estaba llena de sombras, y aunque intentaría adaptarse a esta nueva realidad, no podía sacudirse la sensación de que había algo mucho más oscuro que aún no conocía. Los días posteriores a la llegada de Julián fueron un torbellino de emociones para Amanda. Intentaba mantener la calma y ser la esposa comprensiva que siempre había sido, pero el peso del secreto de Daniel la oprimía constantemente. Cada vez que veía a Julián deambular por la casa, con esa mirada perdida y desconfiada, no podía evitar preguntarse cuántos más secretos le había ocultado Daniel. Daniel, por su parte, se mostraba más distante de lo habitual. Pasaba largas horas fuera de casa, diciendo que el trabajo lo mantenía ocupado, mientras Amanda intentaba adaptarse a su nuevo rol de figura materna para Julián. El niño era callado. Casi siempre parecía estar alerta, como si esperara que algo malo sucediera en cualquier momento. Amanda, consciente de lo difícil que debía ser para él, intentaba ganarse su confianza, pero no era fácil. Una tarde, mientras preparaba la cena, Amanda decidió aprovechar un momento en que Julián estaba más relajado y se animó a preguntarle sobre su vida antes de llegar a la casa. Julián, comenzó Amanda con una voz suave, tratando de no incomodarlo. ¿Cómo era todo antes de que vinieras a vivir con nosotros? ¿Vivías con tu mamá? El niño dejó de mover su tenedor y miró su plato con una expresión pensativa antes de responder. Vivía con mi abuela Estelvina, dijo finalmente, sin levantar la vista. A mi mamá no la recuerdo muy bien, la vi pocas veces. Mi abuela decía que ella estaba lejos, pero que pronto la podría ver. Amanda sintió un nudo formarse en su estómago. Daniel le había dicho que Marina había dejado el país. Pero ¿qué clase de madre no se encarga de su propio hijo? La mención de la abuela Estelvina despertó más preguntas en su mente. ¿Por qué nunca se mencionó antes? ¿Qué tipo de relación tenía Julián con su madre? Intentando no presionar demasiado, Amanda continuó con la conversación, aunque el ambiente se volvía cada vez más pesado. ¿Te gustaba vivir con tu abuela?, preguntó ella, con una sonrisa suave. Julián asintió levemente. Sí, era buena conmigo, respondió, y luego se quedó en silencio de nuevo, jugando con la comida en su plato. Amanda guardó silencio, sin saber exactamente cómo proseguir. Sabía que estaba entrando en terreno delicado, pero la mención de Estelvina le había dado una pequeña pista de que la versión que Daniel le había contado no era toda la verdad. Algo en su intuición le decía que había más en esta historia, y no podía ignorar esa sensación.
Días después, mientras hablaba por teléfono con su hermano Raúl, decidió contarle lo que estaba pasando. Raúl siempre había sido muy protector con Amanda, y aunque al principio no quería preocuparlo, sabía que necesitaba hablar con alguien. Raúl, es todo tan raro, le explicó Amanda, caminando por la sala mientras observaba a Julián jugar con unos bloques en el suelo. Daniel trajo a Julián sin siquiera advertirme, y ahora todo se siente mal. No sé qué pensar. Cada día que pasa me pregunto si realmente conozco a Daniel. Raúl, quien había tenido sus reservas sobre Daniel desde el principio, escuchaba con atención. Siempre había sido intuitivo cuando se trataba de las personas, y algo en esta situación lo ponía en alerta. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. ¿Has hablado con él sobre esto?, preguntó Raúl, aunque ya conocía la respuesta. Intenté, pero se cierra en banda. No me cuenta nada más. Solo dice que no tenía otra opción, que todo fue repentino. Pero, Raúl, siento que me está ocultando algo. Julián me mencionó que vivía con su abuela, no con Marina, como Daniel me había dicho. Nada encaja. Raúl permaneció en silencio por un momento, y Amanda pudo imaginarse su expresión preocupada al otro lado del teléfono. Voy a investigar un poco, Amanda, dijo finalmente Raúl, con ese tono decidido que siempre la había reconfortado. Déjame ver si puedo averiguar algo más sobre Marina, o sobre Daniel. Hay algo que no está bien aquí, y no me gusta que estés en el medio de todo esto sin saber la verdad. Amanda se sintió agradecida por tener a Raúl de su lado. Sabía que si alguien podía llegar al fondo de esto, era él. Aunque la idea de descubrir más verdades la asustaba, también sabía que no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. A medida que los días pasaban, Daniel continuaba comportándose de manera evasiva. Amanda no podía evitar notar cómo evitaba pasar tiempo con Julián. Aunque ahora vivían juntos, la relación entre Daniel y su hijo era fría, distante. Julián, a su vez, parecía haber dejado de intentar acercarse a su padre, buscando consuelo solo en Amanda. Era como si Daniel quisiera ignorar la existencia de su propio hijo, y eso solo añadía más confusión a la mente de Amanda. Una tarde, mientras Daniel estaba fuera de casa, Amanda se sentó en el escritorio de su esposo, mirando los papeles desordenados que solía dejar en la mesa. Sabía que no estaba bien, pero su curiosidad y el miedo de no conocer toda la verdad la impulsaron a revisar algunos de esos documentos. Mientras rebuscaba, no encontró nada sospechoso, pero el sentimiento de que Daniel escondía algo seguía presente. Esa noche, Amanda no pudo dormir. Las palabras de Julián sobre su abuela seguían dándole vueltas en la cabeza, al igual que la sensación de que Daniel estaba jugando con la verdad. Sabía que Raúl estaba investigando, pero cada día que pasaba se sentía más ansiosa, como si estuviera al borde de descubrir algo que cambiaría su vida por completo. 2 días después, Raúl la llamó. «Amanda, hay algo que necesitas saber», dijo Raúl con un tono serio. «He estado revisando algunas cosas y descubrí algo sobre Daniel. Estuvo en prisión hace años. Cumplió 2 años de condena por causar un accidente fatal mientras conducía ebrio». El mundo de Amanda se desmoronó en ese momento. Nunca en los 6 años de matrimonio Daniel le había mencionado nada sobre estar en prisión. Se quedó sin palabras mientras su hermano continuaba explicándole los detalles, pero en su mente solo resonaba una idea. ¿Quién era realmente el hombre con quien había compartido su vida todos estos años? La llamada de Raúl dejó a Amanda en estado de shock. Mientras el teléfono seguía en su mano, su mente se resistía a procesar la información que acababa de recibir. ¿Daniel en prisión? ¿Cómo podía ser que su esposo, el hombre con quien había compartido 6 años de su vida, le hubiera ocultado algo tan monumental? Era como si la persona con la que había estado casada no fuera más que una fachada, una máscara tras la cual se escondía una vida llena de secretos. «Amanda, ¿estás ahí?». La voz de Raúl la sacó de su estado de estupor.
Sí, sí, estoy aquí, respondió con un hilo de voz. Su garganta se sentía seca, y sus pensamientos eran un caos. Lo siento, hermana, dijo Raúl con suavidad. Sé que esto es mucho para asimilar, pero necesitaba saberlo. Daniel estuvo en prisión hace algunos años. No solo fue por un accidente de tráfico, sino que conducía ebrio y causó la muerte de una persona. Estuvo encarcelado durante 2 años. Amanda cerró los ojos, tratando de bloquear el dolor que esa revelación le provocaba. No podía creer que Daniel hubiera mantenido algo así oculto durante todo este tiempo. Si había sido capaz de esconder algo tan importante, ¿qué más le había estado ocultando? No puedo creer que nunca me lo haya dicho, murmuró Amanda, más para sí misma que para Raúl. Escucha, Amanda, continuó Raúl, su tono grave. Sé que esto es difícil, pero tienes que mantener la calma. Si necesitas ayuda, sabes que siempre estoy aquí para ti, pero no puedes dejar que esto te consuma. Sé que vas a confrontarlo, y mereces respuestas. Amanda agradeció las palabras de su hermano, aunque en ese momento sentía que su vida estaba cayendo en picada. Sabía que tenía que enfrentar a Daniel, pero no estaba segura de cómo hacerlo sin romperse por completo. Cuando colgó el teléfono, Amanda se sentó en la cama, sintiendo el peso de las revelaciones aplastarla. Durante 6 años, había vivido en la ilusión de que su matrimonio era sólido, basado en la confianza y el amor. Pero ahora todo parecía un engaño. Daniel había sido encarcelado y había ocultado esa parte crucial de su vida, algo que cualquier persona con la que estuviera comprometida merecía saber. Esa noche, Daniel regresó tarde, como de costumbre. Amanda lo observó mientras entraba en la casa, con su rostro relajado, ajeno a lo que ella sabía. Sintió un impulso casi visceral de gritarle, de confrontarlo en ese mismo instante, pero se contuvo. Sabía que necesitaba planear cómo enfrentar esta situación con calma. Si simplemente estallaba, no obtendría las respuestas que necesitaba. Los días que siguieron fueron tensos. Amanda no pudo mirarlo a los ojos sin sentir una mezcla de rabia y tristeza. El silencio entre ellos se hizo más pesado, y aunque Daniel parecía notar que algo no estaba bien, no lo mencionó. Una tarde, mientras Daniel estaba fuera de casa, Amanda decidió que no podía seguir en la oscuridad. Sabía que Raúl le había revelado un gran secreto, pero sentía que había más bajo la superficie. Algo en la actitud de Daniel, en su constante evasión y distanciamiento, le decía que esto no era lo único que le había ocultado. Amanda se sentó frente a la computadora de Daniel, nerviosa por lo que estaba a punto de hacer. Sabía que revisarle los correos era una invasión de privacidad, pero también sabía que Daniel había violado su confianza mucho antes. Cuando abrió su bandeja de entrada, comenzó a revisar los correos más recientes, y lo que encontró la dejó sin aliento. Había varios correos de Marina, la madre de Julián. Los primeros mensajes parecían rutinarios, hablando de asuntos financieros. Daniel le había estado enviando dinero a Marina durante años, a espaldas de Amanda. Pero a medida que avanzaba en los correos, las conversaciones se volvían más personales. Uno de los correos más recientes de Marina, fechado varios meses atrás, decía: Daniel, necesito que vengas a visitarme. Estos son los horarios y días en los que puedo recibir visitas en la prisión. No olvides traer el dinero. Julián aún no sabe nada, y es mejor que siga así por ahora. Amanda sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No solo Daniel le había ocultado su tiempo en prisión, sino que también había mantenido contacto con Marina, visitándola en la cárcel y enviándole dinero. Lo más devastador de todo era la implicación de que Daniel y Marina habían seguido viéndose en secreto durante los últimos años. Había continuado engañándola todo este tiempo. Siguió leyendo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. En otro correo, Marina le agradecía por las visitas y mencionaba cómo Daniel le había prometido mantener su relación en secreto para que Amanda nunca se enterara. No puede ser, murmuró Amanda, casi sin aliento.
Cada correo que leía la empujaba más y más hacia el abismo de la traición. Daniel no solo le había ocultado a su hijo su tiempo en prisión y sus visitas a Marina, sino que también la había engañado. Amanda sintió una furia creciente, pero también un dolor profundo. Su vida, su matrimonio, todo estaba basado en mentiras. Cuando Daniel regresó esa noche, Amanda apenas podía contener las lágrimas. Sabía que la confrontación era inevitable, pero no podía hacerlo en ese momento. Se sentía demasiado destrozada. Se encerró en el baño, dejando que las lágrimas fluyeran, mientras trataba de encontrar la fuerza para enfrentar lo que vendría. Esa noche, mientras Daniel dormía a su lado, Amanda tomó una decisión. Ya no podía seguir ignorando los secretos. Tenía que enfrentarlo, no solo por su bienestar, sino por el de Julián. No podía permitir que Daniel siguiera ocultando su pasado y su relación con Marina. Al día siguiente, ella lo confrontaría con todo lo que sabía. Se quedó despierta gran parte de la noche, pensando en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. ¿Quién era realmente Daniel? ¿Qué más había estado ocultando? Una cosa era segura: ya no podía confiar en él. Y esa traición la dejaba completamente devastada. Amanda pasó la noche en vela, pensando en la montaña de secretos que había descubierto. La traición de Daniel iba mucho más allá de lo que hubiera imaginado. No solo le había ocultado a su hijo y su tiempo en prisión, sino que había mantenido contacto con Marina durante todo su matrimonio, visitándole en secreto en la cárcel y enviándole dinero. Amanda sabía que esa confrontación debía suceder, pero no tenía idea de cómo empezar. A la mañana siguiente, mientras Daniel salía de casa para una reunión, Amanda se sentó nuevamente frente a la computadora. No podía evitar sentir que aún había más por descubrir, algo que no había visto. Comenzó a revisar los correos con más detenimiento, buscando detalles que pudieran darle más claridad sobre la relación de Daniel y Marina. A medida que avanzaba en los mensajes, encontró correos más antiguos, en los que Marina le enviaba a Daniel los horarios y días específicos en los que podía recibir visitas en la cárcel. Amanda lo leyó con horror, dándose cuenta de que no solo había sido engañada emocionalmente durante años, sino que Daniel había mantenido una conexión mucho más íntima con Marina mientras estaban casados. «Gracias por venir ayer», decía un mensaje de Marina. «Es bueno saber que aún puedo contar contigo para todo, incluso en estos momentos difíciles». Amanda sintió una punzada en el corazón. Durante 6 años, había estado viviendo una mentira. El hombre que había creído conocer había seguido manteniendo una relación, aunque no fuera romántica, con la madre de su hijo a sus espaldas. Y lo peor de todo, Daniel había ido a visitarla en la cárcel varias veces, algo que Amanda jamás había sospechado. El resentimiento y la decepción se acumulaban dentro de Amanda. Sabía que tenía que confrontarlo, pero también sabía que una parte de ella temía la respuesta. ¿Qué más podía descubrir sobre Daniel? ¿Qué otros secretos escondía? Cuando Daniel regresó esa tarde, Amanda decidió que ya no podía esperar. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. «Tenemos que hablar», dijo con firmeza, deteniéndose frente a Daniel en cuanto entró por la puerta. Él la miró, sorprendido por la seriedad en su tono. «¿Qué pasa?», preguntó, intentando mantener una fachada de calma, aunque sabía que algo no estaba bien. Amanda lo miró con una mezcla de dolor y determinación. «He revisado tu correo, Daniel. Sé que estuviste visitando a Marina en la cárcel. Sé que me has mentido sobre todo esto durante años. Quiero la verdad, y la quiero ahora». El rostro de Daniel se contrajo por un momento. Sus ojos se oscurecieron, como si supiera que el castillo de cartas que había construido durante años estaba a punto de derrumbarse. «Amanda, puedo explicarlo», comenzó, levantando las manos en un gesto defensivo. «¿Explicar qué?», lo interrumpió ella, sintiendo como la rabia empezaba a apoderarse de su voz. «¿Qué me ocultaste a tu hijo durante 6 años? ¿Que estuviste en prisión y no me lo dijiste nunca? ¿O que has seguido viendo a Marina mientras estábamos casados?» Daniel bajó la mirada,
incapaz de sostener la intensidad de su esposa. Sabía que la verdad finalmente había salido a la luz y que ya no había vuelta atrás. Sí, la visité, admitió finalmente, con la voz apagada. Marina me pidió que lo hiciera. Necesitaba ayuda, y no podía dejarla sola. «¿Ayuda?», exclamó Amanda, incrédula. «¿Ayuda enviándole dinero a mis espaldas? ¿Ayuda visitándola en prisión mientras me decías que no había nada que ocultar? Daniel, me has mentido durante años». El silencio se apoderó de la habitación, y durante un momento, ninguno de los dos supo qué decir. Daniel intentó acercarse a ella, pero Amanda retrocedió, negando con la cabeza. «Amanda, por favor, escúchame», dijo Daniel, con voz temblorosa. «No quería que supieras todo esto porque tenía miedo de perderte. No sabía cómo manejar la situación con Marina, con Julián. Todo se me fue de las manos». Amanda lo miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas. No podía creer que después de todo lo que habían compartido, él hubiera elegido mentirle de esa manera. Había sido honesta, había confiado en él, y él había traicionado esa confianza una y otra vez. «¿Y qué hay de Julián?», preguntó ella, su voz temblorosa. «Es tu hijo, Daniel. ¿Por qué has sido tan distante con él? ¿Por qué no lo aceptaste antes?». Daniel suspiró profundamente y pasó las manos por su rostro, como si intentara encontrar las palabras correctas. «No quería hacerme cargo de él», admitió, su voz apenas un susurro. «Nunca quise hacerlo. Marina me obligó. Cuando su madre, Estelvina, murió, no tuve más opción. Julián no tenía a nadie más, y Marina me dijo que yo era su única salida. Pero no sé cómo ser padre. No sé cómo manejar esto». Amanda sintió como si todo su cuerpo se debilitara con esas palabras. No solo había estado lidiando con las mentiras de su esposo, sino que ahora se enfrentaba a la fría realidad de que Daniel nunca había querido a Julián. El niño, que ahora dormía en una habitación en su casa, no tenía ni siquiera el amor de su propio padre. «Así que lo tomaste por obligación», dijo Amanda, con una mezcla de incredulidad y dolor. «Y me metiste a mí en esto sin siquiera decírmelo». Daniel asintió, sin poder mirarla a los ojos. «No tenía opción, Amanda», dijo con voz apagada. No sabía qué más hacer. Amanda dio un paso atrás, sintiendo que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. En ese momento, supo que la situación era mucho más profunda y oscura de lo que jamás había imaginado. Julián había llegado a su vida por obligación, no por amor, y ahora Amanda se encontraba en medio de una tormenta emocional, tratando de salvar lo poco que quedaba de su estabilidad. Pero había algo que Amanda sabía con certeza: su confianza en Daniel estaba completamente destruida. El silencio en la casa era abrumador. Amanda apenas podía pensar en otra cosa que no fuera Julián y el desastre emocional que había traído a su vida. No podía dejar de sentir lástima por el niño, que había sido abandonado por todos, incluso por su propio padre. A lo largo de los meses, Amanda había visto cómo Daniel trataba a Julián con indiferencia, como si fuera una obligación más que un hijo. Pero lo que la consumía aún más era el hecho de que Daniel había ocultado tanto de su vida. La revelación de que Daniel y Marina se habían conocido mientras ella estaba en prisión la había dejado desconcertada. ¿Cómo es posible que Daniel haya mantenido en secreto una relación con una mujer que siempre estuvo en la cárcel? Amanda recordó los correos que había leído en la computadora de Daniel, donde Marina le enviaba los horarios de visita y donde ambos discutían sobre cómo ocultar la verdad sobre Julián. Esa mañana, Amanda decidió que no podía seguir con la incertidumbre. Si había algo que aún no sabía, tenía que descubrirlo todo. Mientras Daniel salía al trabajo, Amanda se puso en contacto con Carlos, el abogado de Marina, con la esperanza de obtener más respuestas sobre la situación legal y la relación entre Daniel y Marina. Carlos llegó a su casa un par de horas después. Amanda lo invitó a sentarse en la sala y, aunque sentía nervios,
Estaba decidida a escuchar toda la verdad. Amanda, entiendo que esta situación es complicada, y sé que hay mucho que aún no sabes. Comenzó Carlos con tono serio. Amanda asintió, sabiendo que estaba a punto de descubrir más detalles que confirmarían lo que ya había sospechado. Lo que quizás no sabes es que Daniel y Marina se conocieron cuando él ya estaba cumpliendo condena en prisión. Continuó Carlos. Marina estaba en la misma cárcel cumpliendo una larga condena por fraude y otros delitos. Fue durante ese tiempo que ambos se conocieron y comenzaron una relación. Amanda sintió como su corazón se encogía. La idea de que Daniel hubiera empezado una relación con una mujer en prisión y luego le hubiera ocultado esa verdad durante tantos años, la abrumaba. ¿Cómo pudo haberle mentido tan descaradamente? Marina siempre estuvo en la cárcel, explicó Carlos, viendo la confusión en el rostro de Amanda. Desde el momento en que conoció a Daniel, ella ya estaba presa. Nunca estuvo en libertad para cuidar de Julián, y fue su madre, Estelvina, quien se hizo cargo de él durante 7 años. Cuando Estelvina falleció, Marina no tuvo más opción que pedirle a Daniel que asumiera su responsabilidad como padre. Amanda guardó silencio por un momento, procesando toda la información. La historia que Daniel le había contado era una mentira más dentro de la red de engaños que había tejido. No solo había ocultado su tiempo en prisión, sino que también había continuado una relación con Marina, a pesar de estar casado con Amanda. Marina le pidió a Daniel que aceptara a Julián porque no tenía otra opción. Continuó Carlos. Sabía que Daniel no lo hacía por amor, sino porque no había nadie más que pudiera cuidar de su hijo. Julián era el único vínculo que le quedaba, y Daniel era su única esperanza de que no terminara en un sistema de acogida. Amanda sintió un nudo en el estómago. Julián había sido tratado como un paquete, transferido de una persona a otra, sin recibir el amor o la atención que merecía. Sabía que Daniel nunca había querido hacerse cargo de él, pero escucharlo de manera tan directa la enfureció. ¿Y qué quiere hacer Marina ahora?, preguntó Amanda, tratando de mantener la calma. Carlos suspiró y le respondió con tono firme. Marina está dispuesta a dar en adopción a Julián, ya que ella perdió la custodia definitivamente, explicó Carlos, mirándola fijamente. Y lo que a ella más le preocupa es que Julián esté en un hogar donde lo quieran de verdad. Ella no confía en Daniel para ser ese padre, y ha expresado que lo mejor para Julián sería que estuviera con una familia que realmente pueda darle el amor y el futuro que merece. Esas palabras resonaron en la mente de Amanda. Una familia que lo quiera de verdad. Su corazón dio un vuelco. Aunque ella no había planeado esto, aunque todo había sido una avalancha de secretos y traiciones, en ese momento se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Julián merecía más, mucho más de lo que Daniel le había dado. Y Amanda, a lo largo de los meses que había compartido con él, había comenzado a desarrollar un vínculo emocional profundo con el niño. No podía imaginar dejarlo en manos de otra familia. Carlos, viendo la expresión de Amanda, continuó. Amanda, sé que esto es mucho para asimilar, pero necesito saber si has pensado en lo que harás. Marina está dispuesta a dejar a Julián con alguien que le ofrezca un futuro, pero no confía en Daniel. Amanda respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La respuesta se formaba en su mente, aunque aún no había llegado a decirlo en voz alta. ¿Podría ella realmente ser esa persona para Julián? Sabía que lo amaba, que quería protegerlo, y que ya había comenzado a sentir que él formaba parte de su vida. No era una decisión fácil, pero en su corazón ya sabía la respuesta. Carlos, comenzó Amanda, con una mezcla de determinación y nerviosismo. Creo que lo mejor para Julián es que yo lo adopte. Durante estos meses, he visto cómo él ha sufrido por la falta de amor de su padre. No puedo dejarlo en manos de alguien que no lo quiera. Quiero ofrecerle un hogar seguro, lleno de amor. Carlos la miró por un momento, sorprendido pero también satisfecho con la respuesta. Sabía que Amanda era una buena persona, y estaba convencido de que Julián estaría mucho mejor con ella que con cualquier otra familia desconocida.
si eso es lo que deseas, respondió Carlos, con una leve sonrisa. Te apoyaré en todo el proceso legal. Julián merece una oportunidad para ser feliz, y si tú estás dispuesta a darle ese futuro, contarás con mi ayuda. Amanda sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que su decisión no sería fácil, pero también sabía que estaba tomando el camino correcto. Julián necesitaba a alguien que lo cuidara de verdad, y ahora Amanda estaba decidida a ser esa persona. Más tarde esa noche, Amanda decidió que era hora de confrontar a Daniel una última vez. La relación entre ellos estaba rota, y la única pregunta que quedaba por resolver era cómo manejarían el futuro de Julián. Cuando Daniel llegó a casa, lo esperó en el salón, su expresión calmada pero determinada. Necesitamos hablar de Julián, comenzó Amanda, sin rodeos. Daniel, que parecía agotado por todo lo que había ocurrido en los últimos días, asintió con resignación. Marina ha decidido dejar a Julián en manos de alguien que realmente lo quiera. Continuó Amanda, con la voz firme. Ella no confía en ti para ser ese padre, y yo tampoco. No has sido un padre para ese niño, Daniel. Has tratado a Julián como una carga, y eso es algo que no puedo permitir. Daniel permaneció en silencio, sabiendo que no tenía cómo defenderse. Las palabras de Amanda lo golpeaban con la dureza de la verdad. He decidido adoptar a Julián, anunció Amanda con convicción. Él merece un hogar lleno de amor, y tú no eres parte de ese futuro. La sorpresa en los ojos de Daniel fue evidente, pero no dijo nada. Sabía que Amanda tenía razón. Durante meses, había intentado ignorar sus responsabilidades como padre, y ahora la realidad le estaba cobrando factura. ¿Y qué significa eso para nosotros?, preguntó finalmente Daniel, con voz apagada. Amanda lo miró con tristeza, pero con la certeza de que había tomado la decisión correcta. ¿Significa que esto se acaba, Daniel? No puedo seguir viviendo en una relación basada en mentiras y traiciones. Quiero el divorcio. Daniel asintió, sin oponer resistencia. Sabía que su matrimonio había terminado desde el momento en que las mentiras empezaron a salir a la luz. Amanda se levantó del sofá, sintiendo una extraña mezcla de alivio y dolor. Sabía que la decisión que había tomado era la correcta, pero eso no hacía que fuera menos dolorosa. El proceso de divorcio fue rápido, al igual que la decisión de Amanda de seguir adelante con la adopción de Julián. Daniel, consciente de que no tenía ni el interés ni la capacidad de ser un buen padre, no se opuso. Era como si finalmente hubiera aceptado la verdad que Amanda ya sabía. Él nunca quiso a Julián, y lo mejor que podía hacer era apartarse. A medida que pasaban los días, Amanda se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Había pasado de ser una esposa que creía tener un matrimonio sólido a una mujer que enfrentaba la verdad sobre el hombre que amaba. Pero en medio de toda esa turbulencia, había descubierto algo mucho más importante: su capacidad para amar incondicionalmente a un niño que necesitaba desesperadamente un hogar. El día que firmó los documentos de adopción, Amanda sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Julián ya no era solo el niño de Daniel, ni el hijo de Marina. Ahora era su hijo. Se había convertido en alguien a quien ella protegía, alguien a quien amaba de todo corazón. Y aunque el proceso de adaptación no fue fácil para ninguno de los dos, cada día que pasaba fortalecía el vínculo que los unía. Una tarde, mientras Amanda y Julián paseaban por el parque, el niño, que siempre había sido callado y reservado, tomó su mano y la miró con una expresión que Amanda no había visto antes. ¿Te quedarás conmigo para siempre?, preguntó Julián con una mezcla de esperanza y temor. Amanda sonrió y se agachó para estar a su altura, mirando a los ojos del niño que ahora era parte de su vida para siempre. Sí, Julián, siempre estaré contigo, respondió con suavidad, sintiendo una emoción cálida llenarla por completo. Esa promesa fue el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Aunque Amanda sabía que el camino por delante no sería fácil, también sabía que tenía la fuerza y el amor suficientes para enfrentar cualquier desafío.
Lo que había comenzado como una traición devastadora se había transformado en una oportunidad para construir algo real y verdadero. Julián era su prioridad, y juntos formarían un nuevo hogar lleno de amor, lejos de las mentiras y el dolor del pasado. La historia de Amanda es un reflejo de cómo las mentiras y las traiciones pueden destruir la confianza en una relación, pero también de cómo, en medio del dolor, es posible encontrar una nueva razón para seguir adelante. Daniel había construido un matrimonio basado en engaños, ocultando aspectos cruciales de su vida, mientras Amanda se esforzaba por mantener lo que creía que era una relación sólida. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, Amanda enfrentó una difícil decisión: quedarse en una relación rota o buscar una nueva vida, lejos de las sombras del pasado. Al final, eligió lo correcto no solo para ella, sino también para Julián, un niño que había sido abandonado emocionalmente por su padre y que necesitaba el amor y la estabilidad que solo Amanda podía ofrecerle. La adopción de Julián no solo marcó el fin de una etapa en la vida de Amanda, sino también el comienzo de una nueva. Aunque Daniel y Marina no habían podido brindarle el hogar que necesitaba, Amanda demostró que el amor verdadero no siempre proviene de los lazos biológicos, sino de la voluntad de cuidar, proteger y amar a alguien incondicionalmente. El perdón en esta historia no fue hacia Daniel, sino hacia sí misma. Amanda aprendió a perdonarse por las veces que ignoró las señales, por confiar ciegamente en alguien que no lo merecía. Pero, sobre todo, aprendió que el amor que compartía con Julián era lo suficientemente fuerte como para construir una nueva vida llena de esperanza y amor. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.